Cuando el dinero muere, la verdad aparece. Las ciudades se callan, las luces parpadean, y los símbolos que creíamos eternos, billetes, bancos, promesas, se disuelven en silencio. Lo que queda al final no es el oro ni los números en una pantalla, sino algo mucho más antiguo y visceral, la capacidad humana de crear valor cuando todo lo demás se desmorona. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Todo imperio, en su momento de gloria, creyó haber domesticado el caos. Los templos de Roma, las torres de Wall Street o los rascacielos de Dubái nacieron de una misma fe, la creencia en que el dinero puede durar más que los hombres. Pero el dinero nunca ha sido eterno. Ha cambiado de forma, de metal, de papel y de código, pero siempre termina enfrentando su límite, la pérdida de confianza. La historia no se mide solo en guerras o conquistas, sino en quiebras silenciosas. Cada vez que una moneda cae, un sistema entero se desnuda ante su fragilidad. Las cifras dejan de ser reales, las fortunas se desvanecen, y los imperios que juraban estabilidad se convierten en advertencias. Porque cuando el dinero falla, el mundo recuerda su verdad más incómoda, el valor no está impreso, está construido. Y lo que sobrevive no es la promesa en papel, sino el conocimiento, el ingenio, la tierra, las manos que producen y las mentes que anticipan. Este es el relato de cómo las civilizaciones, una y otra vez, redescubren lo que realmente tiene valor cuando el espejismo del dinero se disuelve. Los primeros espejismos. Hubo un tiempo en que el valor tenía peso. El oro bizantino brillaba bajo el sol del Mediterráneo como símbolo de confianza universal. Los mercaderes lo aceptaban sin dudar, los reinos lo codiciaban, y durante siglos pareció inmutable. Pero ningún metal está a salvo de la ambición. Cuando los emperadores comenzaron a diluir su pureza, la moneda que sostenía medio mundo se volvió un eco del pasado. La confianza se quebró, y con ella, el comercio. El patrón se repetiría durante milenios, los gobiernos descubren que es más fácil fabricar dinero que riqueza. Cada imperio, de Roma a los Habsburgo, de Francia a los Estados Unidos modernos, ha cometido el mismo pecado con distinto disfraz. La inflación no empieza con una imprenta, sino con una excusa, solo será temporal. Pero el daño siempre se perpetúa. La historia del dinero es la historia del autoengaño. Cada billete impreso, cada promesa de estabilidad, nace del deseo de controlar lo incontrolable, el miedo. Y mientras las monedas se degradan, las familias buscan refugio en lo tangible, una parcela, un pedazo de metal, algo que el Estado no pueda fabricar. En cada era, los más prudentes fueron vistos como paranoicos, hasta que dejaron de serlo. Cuando la moneda se desploma, los incrédulos despiertan con cuentas vacías, y los desconfiados, con bienes que todavía tienen valor. La duda, en la economía, ha sido siempre una forma de supervivencia. El oro bizantino desapareció, pero dejó una advertencia escrita en su polvo. Ninguna promesa vale más que la confianza que la sostiene. Y esa confianza, como el imperio que la forjó, siempre termina cayendo. Crisis que no solo destruyen dinero, sino economías enteras. Cuando una moneda colapsa hoy, no es un evento aislado, es el síntoma de una catástrofe más profunda. El caso moderno más brutal lo vivimos en Líbano entre 2019 y 2021. El Banco Central dejó de pagar su deuda soberana, el Producto Interno Bruto se desplomó más del 50% en solo 2 años y la libra libanesa, antiguamente anclada al dólar, perdió más del 98% de su valor. Ese derrumbe no fue gradual, fue una caída libre. Antes de 2019, el tipo de cambio estaba fijado en alrededor de 1,507 libras por dólar estadounidense, luego, en el mercado negro, superó 15,000, y más tarde miles de veces esa cifra. Los precios de bienes básicos se dispararon más de 500% en algunos casos, mientras que la pobreza absorbió a casi toda la población. Los bancos, en vez de proteger, restringieron drásticamente retiros, dejando a millones sin acceso a su propio dinero. A mediados de la Edad Media, Europa enfrentó otra forma de colapso, la peste negra entre 1347 y 1351, que redujo la población hasta casi la mitad del continente. La falta de mano de obra transformó la economía, los sobrevivientes vieron cómo los salarios rurales subían hasta 67% en algunos lugares, mientras las tierras vacías se convertían en oportunidades para quien aún podía trabajar. La escasez de productores reconfiguró por completo la estructura social y económica, debilitando sistemas feudales y empoderando a quienes sobrevivieron.
Estos eventos distantes geográficamente comparten una misma lógica: cuando el dinero pierde significado, los precios se disparan, la producción se contrae y la estructura social se sacude. Es un patrón que no distingue entre pandemia y quiebra bancaria, ambos revelan lo mismo: el dinero es una red de confianza que se deshace bajo presión. En cada colapso, lo que desaparece primero no son los bienes reales, alimentos, tierra, herramientas, sino la fe en las instituciones que promueven billetes como seguridad eterna. En Líbano, las sucursales bancarias cerraron y la población encontró que el valor de sus depósitos era una ilusión que se desvaneció bajo el peso de la inflación y la falta de divisas. Y sin embargo, tras el colapso, la historia económica nunca termina en ruina absoluta. Donde el dinero falla, las economías vuelven a encontrar un precio para lo esencial, y el valor real, no la promesa, se manifiesta en lo tangible. La pregunta que emerge de estos desgarradores retratos: ¿qué hace que algunos prosperen cuando todo falla? ¿Qué valor permanece cuando el dinero ya no puede pagar por nada? Cuando las promesas se imprimen. En cada época, los gobiernos han creído poder domesticar la crisis con una herramienta tan peligrosa como adictiva: la imprenta. Durante la Guerra Civil estadounidense, ambos bandos descubrieron que la sangre y el papel se mezclan fácilmente. El norte emitió los llamados greenbacks, billetes respaldados no por oro, sino por la promesa del gobierno. Al principio, aquel experimento parecía una hazaña patriótica, una nación financiando su propia supervivencia. Pero cuando el conflicto se prolongó, el papel se volvió abundante y el valor, escaso. El sur siguió el mismo camino, aunque con consecuencias más devastadoras. Los greenbacks confederados se multiplicaron a una velocidad que ni los cañones podían igualar. Hacia el final de la guerra, la inflación había alcanzado niveles tan absurdos que un saco de harina costaba miles de billetes y los salarios de los soldados valían menos que el papel donde estaban escritos. La Oficina de Estadísticas Históricas de Estados Unidos estima que los precios en la Confederación aumentaron más de 9.000% entre 1861 y 1865. La derrota no fue solo militar, fue monetaria. Lo más cruel de aquella lección fue lo invisible: el colapso del poder adquisitivo destruyó fortunas familiares, arrasó ahorros de generaciones y dejó a millones de ciudadanos atrapados con dinero que ya no podía comprar pan. En los archivos del Smithsonian se conservan billetes confederados con sellos de tinta corroídos, recordatorios físicos de una promesa que se desintegró. Sin embargo, quienes poseían tierra, ganado o incluso metales preciosos sobrevivieron. Los que tenían algo tangible, algo que el gobierno no podía imprimir, conservaron su futuro. Un siglo más tarde, Francia repetiría el experimento con los assignats, una moneda revolucionaria respaldada en teoría por propiedades confiscadas a la Iglesia. En 1793, la Asamblea Nacional juraba que esta emisión traería libertad económica y justicia social. Pero cada decreto que autorizaba más papel era un golpe a la confianza pública. Los precios subieron un 13.000% en apenas 3 años, según los registros del Banque de France, y la escasez de alimentos desató motines en París. Al final, los billetes se usaban como combustible para encender hogueras. La historia no se repite por coincidencia, sino por soberbia. Cada generación cree haber encontrado la fórmula para controlar la economía desde la tinta. Pero el dinero impreso no crea riqueza, solo redistribuye el dolor. Y cada vez que la confianza se convierte en inflación, los ganadores son los mismos, quienes poseen bienes reales, y los perdedores, quienes confiaron en el papel. El eco moderno del colapso. A finales del siglo XX, el mundo creyó haber domesticado el riesgo. Las pantallas reemplazaron a las monedas, las gráficas sustituyeron al oro, y el dinero se volvió digital, veloz e invisible. Pero incluso las cifras electrónicas descansan sobre la misma fe frágil. En 1997, esa fe se quebró en Asia. Lo que comenzó como una presión especulativa sobre el baht tailandés se transformó en una reacción en cadena que arrasó con economías enteras. En apenas meses, las monedas de Indonesia, Corea del Sur y Malasia perdieron más de la mitad de su valor frente al dólar. Los países que parecían milagros de crecimiento descubrieron el costo oculto de su éxito: una montaña de deuda en moneda extranjera. Cuando el anclaje se rompió, esas deudas se duplicaron de un día para otro. Empresas con décadas de historia colapsaron en semanas. El Fondo Monetario Internacional registró que, entre 1997 y 1998, el PIB de Indonesia se contrajo un 13,1% y el desempleo se triplicó. En Corea del Sur, familias enteras empeñaron sus joyas para salvar reservas nacionales de oro. Fue un acto de patriotismo desesperado, pero también una metáfora de lo que siempre sobrevive: el metal tangible cuando la confianza se evapora. Una década después, el mundo volvió a tropezar con la misma piedra. La crisis de 2008 no comenzó en una frontera lejana, sino en los templos del crédito estadounidense.
Bancos globales, armados con productos financieros opacos, vendían promesas disfrazadas de seguridad. Cuando la burbuja hipotecaria estalló, la cadena de confianza se quebró con una violencia que ni los algoritmos pudieron anticipar. En cuestión de meses, Lehman Brothers, una institución con 158 años de historia, desapareció. Lo que se creía demasiado grande para caer, cayó sin resistencia. El Banco de Pagos Internacionales reportó que el valor de los activos globales se redujo en más de 60 billones de dólares entre 2007 y 2009. No fue solo una crisis financiera, fue un colapso de fe. Millones de personas perdieron sus hogares, sus pensiones y su sentido de estabilidad. Y sin embargo, mientras el ciudadano común veía desaparecer su vida de ahorro, los bancos fueron rescatados con el mismo dinero público que habían puesto en riesgo. La lección no era nueva, los sistemas financieros salvan a las instituciones, no a las personas. Aún así, el colapso de 2008 reveló algo más profundo. Aquellos que poseían activos reales, tierras, materias primas, empresas productivas, resistieron el golpe. Y quienes conservaron liquidez pudieron comprar a precios de ruina. En los meses en que el mundo se paralizó, nacieron fortunas nuevas. Los datos del Financial Stability Board mostraron que la concentración de riqueza global aumentó un 10% en apenas 2 años. Cada crisis se repite con distinta máscara, pero con el mismo resultado, el dinero huye hacia lo tangible, hacia lo que el miedo no puede devaluar. Y así, el siglo XXI empezó con una paradoja. La globalización prometía interconexión y estabilidad, pero lo que realmente unió al planeta fue su vulnerabilidad compartida. La confianza que sostenía al sistema financiero mundial resultó ser el hilo más delgado de todos. Bastó una chispa, una deuda, una fuga de capital, un rumor, para que la maquinaria global revelara su fragilidad. Cuando el dinero se apaga. En 2019, mientras el mundo seguía su curso rutinario, un país entero se hundía en silencio. El Líbano, otrora refugio financiero del Medio Oriente, despertó un día con los bancos cerrados. Los ciudadanos formaron filas interminables frente a puertas selladas, exigiendo su propio dinero. Las cuentas estaban congeladas, los retiros limitados, y la moneda nacional comenzó a perder su valor a una velocidad imposible de registrar. En 2 años, la libra libanesa perdió más del 90% de su poder adquisitivo. La caída fue tan profunda que incluso los hospitales dejaron de aceptar seguros médicos y comenzaron a exigir pagos en efectivo o en dólares. Los salarios de ingenieros y maestros ya no alcanzaban para comprar alimentos básicos. Las familias que habían confiado en el sistema bancario vieron evaporarse décadas de esfuerzo. Pero algunos resistieron. Quienes habían diversificado en oro, en propiedades o en moneda extranjera mantuvieron a flote sus vidas. No eran más ricos. Eran desconfiados, y esa duda fue su salvación. Apenas unos meses después, otra sacudida paralizó al mundo. El año 2020 reveló la vulnerabilidad global en su forma más pura. La pandemia detuvo fábricas, cerró fronteras y colapsó cadenas de suministro. Gobiernos de todo el planeta, desesperados por evitar un colapso total, imprimieron billones de dólares, euros y yenes en cuestión de semanas. Aquella decisión sostuvo a los mercados, pero también encendió la llama de una inflación que pronto golpearía los bolsillos comunes. Los datos del Fondo Monetario Internacional mostraron un fenómeno sin precedentes. Mientras los precios de los activos financieros crecían un 40% en el mundo desarrollado, los salarios reales se estancaban. Los que tenían liquidez aprovecharon para comprar viviendas, acciones o negocios en quiebra. Los que vivían al día quedaron atrapados en un ciclo de deuda e incertidumbre. La historia, una vez más, repetía su vieja melodía: las crisis no crean desigualdad, solo la revelan. Y sin embargo, incluso en ese caos, emergieron señales de algo más profundo. En barrios enteros de ciudades latinoamericanas, familias comenzaron a producir su propio alimento. En Europa, comunidades intercambiaban servicios sin dinero. Y en Asia, millones encontraron refugio en monedas digitales y cooperativas locales. El dinero tradicional se debilitaba, pero la creatividad humana, impulsada por la necesidad, encontraba nuevas formas de valor. Allí donde las cifras colapsaban, la cooperación renacía. Cuando la historia empieza a rimar. Este tema no pertenece al pasado. Nos habla desde el espejo del presente. Comprender cómo y por qué el dinero falla no es un ejercicio académico, es una brújula para sobrevivir al futuro. Porque cada decisión financiera, ahorrar, invertir, endeudarse o confiar, descansa sobre una palabra invisible: estabilidad. Y la estabilidad no es un hecho, es una ilusión sostenida por confianza colectiva. Saber cuándo esa ilusión se quiebra es la diferencia entre perderlo todo y mantener lo esencial. Conocer la historia del colapso monetario ofrece una ventaja invisible: anticipación.
Quien entiende los patrones reconoce las señales antes que el resto. Aprende a no confundir riqueza con liquidez, ni seguridad con obediencia. Entiende que los números en una cuenta pueden desaparecer, pero las habilidades, los bienes reales y las redes humanas permanecen. Esa conciencia no promete inmunidad, pero otorga margen. Y en tiempos de crisis, el margen lo es todo. La historia no se repite, pero rima con precisión matemática. Cada generación vive su versión del colapso, una guerra, una burbuja, una pandemia, una devaluación. Cambian los nombres, no los mecanismos. Cuando los imperios romanos degradaban su moneda, cuando los franceses imprimían assignats o cuando los bancos libaneses cerraron sus puertas, la melodía era la misma: confianza que se agota, dinero que se disuelve, poder que migra hacia lo tangible. Lo inquietante es que la partitura sigue escribiéndose. En América Latina, esa rima se escucha más fuerte que en ningún otro lugar. Regiones enteras han vivido el colapso no como excepción, sino como rutina. Desde la hiperinflación argentina de los 80 hasta la dolarización ecuatoriana del 2000 o la crisis venezolana que pulverizó el bolívar, el continente sabe lo que significa despertar con el precio del pan duplicado. Pero también ha aprendido la lección: en medio del caos, la gente crea mercados alternos, redes solidarias y economías de supervivencia. Donde el dinero falla, la comunidad renace. Si el dinero global colapsará hoy, Latinoamérica no sería un espectador, sino un laboratorio de adaptación. Los países con memoria de crisis sabrían moverse en la incertidumbre mejor que muchos del norte. La gente que ya aprendió a confiar en la tierra, en el oficio, en el trueque o en las criptomonedas locales tendría una ventaja silenciosa. Porque en última instancia, la riqueza no depende del símbolo que usemos, sino de la capacidad de seguir creando valor cuando el símbolo deja de funcionar. Lo que nunca se devalúa. Cuando el dinero falla, lo que se revela no es una crisis económica, sino una verdad humana: la riqueza no reside en los números, sino en la capacidad de sostenerse cuando los números dejan de tener sentido. Ningún sistema, por más moderno o digital que parezca, puede reemplazar el valor que proviene de la resiliencia, la creatividad y la cooperación. El colapso no destruye todo, solo desnuda lo que realmente importa. Las civilizaciones no caen porque se acabe el oro, sino porque se agota la confianza. Y sin embargo, en cada ruina, el ser humano reconstruye. De los restos de cada moneda surgen nuevas formas de intercambio, nuevas tecnologías, nuevos modos de crear comunidad. Lo que sobrevive no es el dinero, es la voluntad de reinventar el valor. Esa ha sido siempre la verdadera moneda de la historia. En el futuro, los imperios digitales caerán igual que los de piedra, las criptomonedas fluctuarán como antaño lo hicieron las monedas de plata, y las promesas institucionales volverán a tambalearse. Pero quienes comprendan que el valor real vive fuera del sistema, en el conocimiento, en la tierra, en el ingenio y en la unión humana, nunca quedarán completamente quebrados. Porque el colapso, en realidad, no es el fin. Es la limpieza brutal que separa lo ilusorio de lo esencial. Los imperios mueren, las monedas se disuelven, pero el espíritu que vuelve a sembrar, a fabricar, a enseñar, a crear, siempre renace. Esa es la economía más antigua del mundo, la del esfuerzo que no depende del papel ni del código, sino del ser humano mismo. Y si algo enseña la historia, es que cada caída trae un nuevo comienzo para quienes estuvieron atentos. Por eso, si este viaje te cambió la manera de ver el dinero, el poder y el valor, da un paso más. Observa, cuestiona, entiende. Porque la próxima vez que el sistema tiemble, y lo hará, no se salvará quien más confíe, sino quien mejor comprenda. Suscríbete. La historia no termina, apenas está comenzando, y aquí es donde aprendemos a leer sus advertencias antes de que se repitan. No olvides que tu feedback es muy importante, porque nos permite mejorar nuestras entregas. Gracias por quedarte hasta el final.